Buenos días. Martes 18 de enero. Todavía a principio de año, en otra edición de Punto Crítico, con la promesa de examinar el curso de los acontecimientos en el país y de ver el contexto justo en que se ubica la nación dominicana a propósito no solo de los temas cruciales que hemos estado poniendo como referencia y que hemos destacado su relevancia por la manera en que marcan el desarrollo de los acontecimientos de la vida dominicana, sino porque desde el punto de vista de la coyuntura actual, del momento político institucional que vive la nación, hay hechos que se producen y situaciones que se dan que es necesario examinarla para tratar de encontrar el elemento que va descubriendo el nervio fundamental de la vida en desarrollo, de los acontecimientos en desarrollo. La visita del presidente a España, su asistencia a la realización de Fitur, con el país incorporado en condiciones de miembro pleno de esa entidad, de ese espacio del concierto comercial turístico del mundo, el vínculo de esa asistencia del presidente con las condiciones generales de la República Dominicana en el marco de una realidad de peso muy especial y muy particular de la pandemia sobre toda la vida de la nación, conjuntamente con fenómenos como los que aquí se producen y que marcan los acontecimientos, el caso particular de la discusión, de la entrada de discusión en el nivel del Senado de la República del fideicomiso de Punta Catalina, después de haber pasado por la Cámara de Diputados de la forma en que esto aconteció, y la avalancha nacional que hay de preocupación, de rechazo, de protesta, de condena a lo que implica justamente una decisión como la adoptada de convertir en realidad a Punta Catalina no solo en un fideicomiso, sino en asegurar a través de esta figura y de esta maniobra, con todo lo que ella pueda revertirse de legal en un proceso poco aventurado, poco venturoso, de entrega del patrimonio público, de entrega de las riquezas nacionales en un nivel absolutamente estratégico que comenzó cuando aquel proceso de desmembramiento de la Corporación Dominicana de la Electricidad, antigua CDE, y que pasó de hecho por el proceso de privatización y de recompra más adelante de nuestras empresas distribuidoras de energía. Una amenaza permanente de privatización de la empresa de transmisión eléctrica y de las hidroeléctricas, y un proceso de entrega creciente al sector privado de la generación termoeléctrica de este país, que ahora apunta a cerrar con broche de oro este proceso de desnacionalización con la entrega de Punta Catalina al sector privado, bajo el encubierto y bajo la trama, bajo la mampara o a la sombra de lo que es el llamado fideicomiso público de Punta Catalina. Uno mirando la situación a este nivel y contando también otras expresiones de la vida ciudadana, como los niveles de inseguridad, como la lentitud en algunos casos y las restricciones y las trampas que se han ido colocando al proceso de lucha contra la impunidad que se abrió justamente con el inicio de este gobierno y con el reclamo en las calles de las masas dominicanas de lo que era el fin de la corrupción y el cese de la impunidad para poder recuperar lo robado en un país lleno de miserias y lleno de pobreza, por encima y más allá de lo que son las valoraciones, de lo que son las informaciones que ofrecen las autoridades y que ofrecen organismos considerados competentes para ello y responsables justamente de seguir la gestión de la
política económica, de la política monetaria y financiera, de la política general en el país que tiene que ver con nuestra economía, como el Banco Central, el Ministerio de Planificación y Desarrollo del país, el Ministerio de Industria y Comercio y otros órganos del Estado que tienen la responsabilidad justamente de conducir la nación a esos niveles. Pero todo esto para descubrir y para plantear la situación en la República Dominicana como una situación de severas y serias complicaciones que tiene que ser examinado, porque al final de la jornada lo que ocurra y lo que venga y se plantee como consecuencia del manejo que se haga de esa crisis, las paga definitivamente el pueblo trabajador, las pagan los humildes, las paga la República Dominicana, las pagan los y las contribuyentes, que al final de la jornada son los que crean la riqueza y los que, además de crear la riqueza con su trabajo, con su sacrificio cotidiano, también la pagan a través del proceso de entrega de impuestos, porque al final de la jornada son los ciudadanos y las ciudadanas de este país los que aportan la inmensa mayoría de los impuestos que recauda el Estado y de la forma en que los recauda, no solo cuando trabaja, sino también y fundamentalmente cuando consume. Entonces ese pueblo trabajador, que es quien definitivamente financia la República Dominicana produciendo riqueza y pagando impuestos, no puede seguir viendo el deterioro de su existencia, el derrotero que se impone a la nación sin ningún tipo de reacción. Por eso, incluso de manera insistente, es una de las cosas en que Ivonne siempre insiste acá en sus últimos análisis y en las últimas reflexiones que hacemos, porque evidentemente que de esto lo que se desprende es una tendencia, la proclividad del curso de los acontecimientos a que se produzcan confrontaciones y situaciones sociales que pongan en riesgo no solo niveles de tranquilidad social en la República Dominicana, sino los niveles de gobernabilidad política en una nación que, como la nuestra, es vendida de una manera y vive de otra. Porque si de algo estamos seguros es que aquí se nos ha hecho creer y se nos ha puesto a pensar en la existencia de una realidad que no es la que estamos manejando de manera efectiva a nivel del pueblo cotidiano y del diario vivir en nuestro país, sino que es otra. Es otra porque mientras a nosotros se nos presenta a nivel de los números, de las gráficas económicas con que se quiere presentar y se quiere descubrir todos los días como bonanza para el pueblo dominicano, las cifras macroeconómicas, el estado general de la nación, hay una cosa absolutamente cierta, que no es esa realidad y que no son esas condiciones las que vive el pueblo. Entonces, la ida del presidente a Fitur, la forma en que la República Dominicana es vendida a través de una estrategia de propaganda y de publicidad en ese plano, combinada con hechos y situaciones como la que referimos, no solo alrededor del fideicomiso, sino alrededor de un proceso paralelo que va profundizando y acentuando los niveles de crecimiento de una deuda pública que al final de la jornada no se refleja ni termina siendo una nueva situación para producir cambios en las condiciones de vida del pueblo dominicano, sino una manera en que los grupos monopólicos que controlan la economía y que controlan la vida de la nación multiplican y potencian sus riquezas, mientras esa potenciación corre paralela al proceso de empobrecimiento del pueblo dominicano. Ese fenómeno que nosotros habíamos prometido analizar en el día de hoy, haciendo ese vínculo y tratando de ver cómo eso está en el marco del contexto geopolítico internacional y en el marco de la realidad global en la que se inserta la República Dominicana, la vamos a analizar, pero a partir del segundo momento, cuando entremos en calor de la discusión de este tema con Ivonne Ferreras y ustedes. Aquí estamos, Ivonne. Ah, sí, claro. Ya tú sabes lo que hay, porque tú eres el que te pone a pautar las nosotros sabemos lo que hay, y lo que hay, por ejemplo, en el ámbito de lo local, que son muchos temas. Hoy, por lo menos, la agenda en el país, para luego pasar entonces a un aspecto ya más global, tiene que ver con dos aspectos. Bueno, ya tú hablabas sobre Fitur, sobre fideicomiso, climas de inversiones, sobre una serie de
de situaciones, sobre el tema, por supuesto, de la vuelta a clases, que es un tema, sobre el tema de la vacunación, temas que están ahí, que también generan muchas confusiones, Fernando. Yo creo que debemos hacer una parte pequeñito, porque se ha dicho que para el 31 de este mes, ¿no?, se va a exigir. Van a haber una serie de restricciones, sí, e incluso de tipo laboral, para gente que no tenga las 3 vacunas, las 3 dosis. Pero nosotros estamos en el tope de una quinta ola de la pandemia que a mucha gente, según las estadísticas que nos han ofrecido las mismas autoridades, ha sorprendido con muchas limitaciones en términos de la aplicación de la vacuna. Gentes que por lo menos, que si tienen la primera dosis limitada, la segunda dosis limitada, con el tope de la vacuna infectado, que ha sido medio país, ¿cómo podrían, a partir del protocolo establecido, entonces aplicarse la tercera para poder... ¿Una gente contaminada se puede vacunar? No se puede vacunar. Entonces, pero no solo no se puede vacunar. Es un problema muy práctico. Es un problema muy práctico, pero hay una falta de información respecto a eso. Y es el llamado de atención que quiero hacer, que la gente está un poco despistada, no sabe qué es lo que va a hacer. El que tiene 2 vacunas, pero adquirió COVID ahora que hay medio país con COVID, ¿verdad? Llega al 31, por supuesto. No se puede vacunar. Porque tiene que pasar mínimo, según el protocolo, un mes. Entonces, pero le van a pedir... le van a pedir entonces las 3 vacunas. Las 3 palmitas. Las 3 palmitas sobre... Es diablo, sí, parece como en tiempos de la... Los 3 golpes, no las 3 palmitas, los 3 golpes. Los 3 golpes. Entonces, esa gente... La cédula, el carnet del partido y la palmita. Entonces, esa gente que no pueden vacunarse, obviamente, porque se les hizo tarde por la razón que tú quieras, ¿qué va a pasar con ellas? No se pueden aplicar la tercera dosis, aunque tengan la 1 y la 2, sin contar el grueso de gente que no se han aplicado, que apenas están con la 1. Entonces, tienen que informar qué va a pasar con esa gente, cuál es el protocolo, y mínimo cuál es la reprogramar. alternativa, reprogramar. Mínimo reprogramar. Pero tú no has escuchado que han dicho absolutamente nada y mira cómo estamos con el tiempo encima respecto a eso, y eso por supuesto genera mucha angustia. Claro, no me vengan de que no, que si hubo mucho tiempo, que no, obviemos eso, ¿verdad? Porque aquí de lo que se trata no es esto. Sabemos que estamos pagando la culpa de todas las limitaciones y la gente y la resistencia y la educación. Vaya. Al final, ¿qué le vamos a imponer a la gente? La muerte ciudadana. Usted no puede hacer nada por no tener los 3 golpes. En tiempos de pandemia, donde también en tiempos de pandemia enfrentamos un elemento importante que se llama inflación. En tiempos de pandemia. Antes que eso, porque no se puede decir en tiempos de pandemia. En el marco de la situación actual, lo que estamos enfrentando es un problema de vida. Porque si bien es cierto que se ha puesto de tal manera la cuestión de la última variable variante del Omicron. Del Omicron, ¿no? Delta, sí. Porque son los dos. Aunque se ha hablado de la casi banalidad de esto, ¿no? No mata, se está convirtiendo en una gripe, se está estimulando de alguna manera el descuido de la gente frente a eso, sabiendo que este es un país con otras patologías, con otras enfermedades en curso, con otras pandemias y cuasi pandemias en desarrollo. Cuando te agarre el COVID te potencia todo lo otro y el riesgo de vida entonces es mayor. Aquí hay un problema, no es de salud cualquiera, es de salud que está en la frontera de la vida, como lo ha demostrado una pandemia tan brutal como ha sido esta del COVID. Claro. Entonces, el hecho de que esto se maneje con este nivel de información, esta falta de trato cuidadoso, delicado y de rigor científico, de rigor legal, de rigor ciudadano, de rigor humano, ¿no? Lo que estamos haciendo es creando una situación que después se va a volver inmanejable. O sea, al final de la jornada, cualquier tipo de actitud de presión, de represión, de control de las autoridades en ese marco que tú estás describiendo, lo que va a provocar es una reacción que las autoridades después lo van a tener que lamentar. Por supuesto, entonces yo qué te digo, ahora lo que se está poniendo en riesgo entonces es eso, incluso hasta la seguridad laboral, en momentos en los que aquí nosotros tenemos el tema del empleo y del desempleo. Que es lo que no se pone en juego, el problema de las empresas. El problema de la tasa de ganancia entonces, es lo que no ponen en juego. Entonces aquí no me vengan con eso, de que no, porque entonces usted no tiene la tercera, usted no puede, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a votar, lo vamos a tirar a la calle. Usted no puede entrar a trabajar, no puede mover la máquina, usted no puede manejar la comezola, ¿cómo se llama? La máquina esa que saca tierra, que hace hoyo. La excavadora. Exactamente.
usted lo va a botar del trabajo, le va a decir que no puede, va a parar su equipo, va a parar su fábrica, su industria, su empresa. No lo va a hacer, probablemente ese infeliz va a perder su trabajo y entonces ellos van a buscar otro en lo que se contamina para botarlo de nuevo. Exactamente, entonces es un círculo vicioso, señores. Porque al final el hecho de que tengas la vacuna tampoco es la garantía absoluta de que no te pueda dar el COVID otra vez, aunque no te mate. Entonces el Gabinete de Salud, digo yo, que es el que tiene la sartén por el mango, tienen que explicarle a la gente en este caso y en esta circunstancia. Aunque digan lo que digan, sobre todo, aunque digan lo que digan y lo que estén sometiendo gente, llamando gente y allantando y asustando gente con las intimaciones y la convocatoria de los fiscales, es verdad que lo que hacen es negocio. Es verdad que lo que hacen es negocio. Han hecho negocio con todo esto. Sí, claro. Entonces, porque al final de la jornada lo que nunca se ha puesto en juego es el problema de la tasa de ganancia y es una desgracia que en este país entonces ahora la gente, porque fulano o se menciona o no se menciona un nombre que lo mencionan ellos mismos y que dan los datos, ya el chantaje es que lo van a someter a la justicia. Pero ¿cómo es posible que este gobierno coge el camino final que cogió el PLD cuando ya acorralado por el país estaba a la puerta de irse? Eso es una barbaridad, ¿eh? Lo que eso está implicando para la sociedad dominicana es bastante duro y yo pienso que eso se va a pagar política e institucionalmente y no en el largo plazo. Yo digo que entre el corto y el mediano, porque la gente se harta también. Y ya el pueblo aprendió a hartarse, a veces dura mucho para hartarse, otras veces come más rápido, lo hacen hartar más rápido. Lo hacen hartar más Sí. rápido. De hecho, la situación es bastante complicada, la situación es bastante compleja. Señores, aquí este país anda muy mal. Aquí el tema de los precios, ahora nos amenazan con que nos van a aumentar el precio de los pasajes. No aguanta, no se puede seguir presionando. Y yo creo que en este momento donde la gente lo que ve es la posibilidad de perder su trabajo, con una tasa de desempleo tan amplia, abrumadoramente amplia como tenemos, eso crea muchas angustias, Fernando, y entonces la angustia y la inseguridad y la desesperación probablemente podría acelerar algunos acontecimientos que aquí, gústele o no le guste, se van a dar. Porque es un asunto del tema de la sobrevivencia. Así es. Y eso se llama, como es que yo repito esa palabra mucho estos días, conflicto. Se llama confrontación. Sí, justamente tú escuchaste que yo terminaba justamente la primera parte hablando de eso. Decía, como dice Ivonne y está repitiendo Ivonne frecuentemente en los últimos exámenes desde punto crítico, es que la tendencia es a que la llamada paz social, la llamada no conflictividad, va sencillamente a volverse añico y va a desaparecer en el marco de confrontaciones y conflictos sociales que son la consecuencia directa del sufrimiento que se impone a quienes pagan impuestos y producen la riqueza al mismo tiempo. Porque es de eso que se trata. Porque no son los dueños de la fábrica los que producen la riqueza que tiene la fábrica. Eso tiene que estar claro en la conciencia colectiva y el pueblo dominicano tiene que repetírselo muchas veces y aturdirse con esa conciencia. La riqueza la producen los pobres, los trabajadores, la gente humilde, el que compra. Y además de producir la riqueza, ese es el que paga más impuestos en este país, al que más impuestos le cobran. Aquí los impuestos es al consumo y al trabajo, no es a la ganancia y a la riqueza. La mayor parte de los impuestos que recauda el Estado dominicano no es verdad que es de las ganancias de los grupos empresariales y de los multimillonarios, es la que pagan los ciudadanos y los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos humildes, la gente sencilla del pueblo. Claro, en un país donde nosotros estamos hablando de tasa inflacionaria, y no me vengan que es un fenómeno que se está dando a escala global, que es el tema de la inflación, que es un problema del tema de la pandemia. Es que ¿a quién es que afecta más la inflación? ¿A quién le afecta? Afecta a la clase trabajadora, Fernando. Esa clase trabajadora, porque cuando el salario no se ajusta de ninguna manera, y es verdad, cuando no se ajusta, señores, los números del Banco Central dicen otra cosa. Aquí se ha mantenido en la misma inflación controlada. Cuando eso no se ajusta en la misma proporción de los precios, ¿qué usted cree que es lo que va a ocurrir? Entonces eso el valor del salario, esas son las clases, el valor del salario baja. No, y esas son las causas de desigualdad, esas son las causas de pobreza. Y la pobreza extrema, en medio de esa desesperación, ya sabemos lo que produce. Entonces, con eso es que nos estamos jugando y no nos justifiquemos en lo que ocurre a escala mundial. Que es verdad que en el 2021 nosotros cerramos con los precios inflados a nivel mundial, por todo lo que usted quiera decir. Se me acuerda cuando hacíamos educación popular continua, entonces aprendíamos de esas lomas de Baní, lo que se llama una salve bañelera, hecha por los campesinos del cacao. Y recuerdo un pedazo que decía,
la India la India A, la India vive debajo del agua porque los españoles le robaron su casa. Pero mire bien, mire compay, tengan cuidado con el precio de la papa, que una gente con hambre a cualquiera mata. Totalmente. Si la gente reacciona y va a reaccionar por un problema de vida, como tú has dicho, y la gente conoce muy bien y sabe muy bien efectivamente esto porque lo vive. Claro. No lo puede teorizar, no lo explica como lo explica Ivonne Ferreira, Fernando Peña, cualquier cientista social, cualquier estudioso, pero la gente se lo explica con sus propias palabras. Con como dices tú, con los datos de la realidad que le impactan y le dan duro. A la gente. Dan duro. Y entonces por eso la gente sabe contar. La gente sabe contar, la gente no hace los cálculos de Valdés Albizu para engañar a la gente, manipulando las cifras de la macroeconomía para presentar un país en crecimiento y un país con inflación controlada, tanto que ha podido controlar hasta la tasa de cambio durante todos estos periodos, porque le saben encubrir a la gente lo que le cuesta mantener esa llamada estabilidad y esas cifras manipuladas de no inflación en el país o de inflación controlada. Cifras manipuladas a petición de un sector poderoso, porque claro, yo ni siquiera es de el los que hacen negocio. La banca, por ejemplo. Así es. Que son a quienes preserva todos los intereses y por eso, por supuesto, esas cifras maquilladas, ficticias, esa economía por encima de todas las economías en 20 y pico de años. Es risible. En 20 y pico de años, los principales bancos de este país no han manejado una cifra inferior de ganancias y de utilidades netas en el año inferior a los 12.000 millones de pesos. No, pero eso no es posible. Claro. En el marco de las peores crisis, cuando hay incluso más quiebra de empresas, los bancos siempre hacen negocios, pero aquí no se puede hablar de bancos, porque han manejado la ley hasta que si tú mencionas mucho un banco o la banca en este país, te dicen que tú estás atentando hasta contra la seguridad del Estado. Te dicen, y te amenazan con someterte a la justicia. No, te dicen, no, pero mucho cuidado, esos son temas que no se pueden tocar. Se pueden tratar. Porque además, en términos mediáticos, no lo resisten, no lo soportan. No lo soportan, esa es la verdad. No, porque hay temas que... Porque tú encuentras los principales grupos económicos que son dueños de la economía dominicana, mira, que son accionistas dueños de los principales bancos del país, excepto algunos que son cuasi monopólicos, su poder de grupal empresarial. Pero tú encuentras esos mismos, con los mismos apellidos, no solo ahí, sino que lo encuentras en los órganos estratégicos del Estado, constituyendo esos órganos de sus consejos directivos, y lo encuentras dirigiendo la Junta Monetaria y manejando los reguladores. Tú son los dueños del país, esos sí son los dueños del país. Bueno, entonces yo te voy a decir una cosa, hay problemas y hay problemas bastante serios. Yo creo que pero mientras tanto el presidente se entretiene con un país que, excelente, llegar a Fitur, un espacio que se abre para un sector de nuestra economía Fernando, importante, pero brillando allá y nadando solamente en los insumos telegénicos de una realidad que el pueblo no la va a leer como se lee en los medios de comunicación hoy. Es de otra manera, como tú dices, con el conflicto y la confrontación social. La confrontación con un planeta, señores, que tenemos prácticamente en crisis, porque uno de los peores elementos que casi hace un llamado, a la emergencia es el tema de la crisis alimentaria, ¿no? Por eso entonces el impacto de los precios. Pero mira, a mí me encanta. Pero nosotros estamos produciendo mucho en este país, ¿no? Por favor, ¿no? Nosotros tenemos todos los golpes, porque tenemos el golpe de la pandemia, ¿verdad? Lo tenemos con todas las limitaciones para el tema de la vacuna, aunque hay abundancia de vacunas, dicen ellos. La quiebra de nuestros productores y el aumento de la importación. Pero tenemos crisis alimentaria y ni qué hablar del cambio climático, que yo creo que son temas bastante serios. Pero lo que te quería decir es que a mí me encanta escuchar a algunas personas hablar sobre esta actividad, la Feria de Fitur, donde nosotros somos por primera vez países socios y donde vamos a hacer discursos y transmisiones y hablar de cómo se ha comportado y nos ha sostenido el turismo en tiempos de profundización de la crisis, que no de crisis, porque tenemos claro que es una crisis que la arrastramos y la arrastramos desde hace mucho tiempo, que se profundizó y por supuesto sirvió incluso de excusa, porque déjame decirte que a los que son los poderosos dueños del mundo, óyeme, el mejor negocio que ellos han podido encontrar es el negocio de la pandemia, y ni siquiera nos vamos a meter en ese tema, pero vamos allá, vamos a hacer discursos, vamos a hablar de cómo nosotros hemos avanzado en términos
en términos del turismo, pero hay una parte fea de la que no se habla y esa también se suma, esa legión de gente de la que nosotros estamos hablando, es como negativamente afecta a las comunidades, el crecimiento y el auge del turismo en esa zona. En términos social, en términos de salud, de la misma educación. ¿Cómo esa parte no se analiza? Sí, porque se aparenta el crecimiento de la economía, el desarrollo y la modernidad, y no se maneja ni se evalúa el costo social y humano que implica grande. eso. Y en términos de la salud, Fernando. Y ese es un componente claro cuando hablamos en términos humanos. Sí, social y humano, evidentemente. Y tú puedes hacer un ejercicio de lo que pasa aquí, por ejemplo, en los lugares donde hay mayor auge del turismo, en las zonas, que es una cosa increíble. Es como un barrio, de los barrios entre la opulencia y la pobreza, ¿no? Que tú te encuentras aquí, un barrio de mucha opulencia con su barriecito pobre al lado. Una zona turísticamente desarrollada, con mucho impacto, con comunidades en la extrema pobreza. En la extrema pobreza. Es así, y eso es un ejercicio que lo podemos hacer, pero eso no es para irlo a discutir, porque eso es una afrenta, ¿no? En esas actividades, ¿no? La más importante, además, en términos del turismo, Fernando. ¿De qué enferma la gente en la zona turística? De San Pedro de Macorís hasta Punta Cana. Vamos, quedémonos en la Romana y en Higüey. Sí, ¿de qué enferma la gente ahí? La gente, que ese es otro país. En el área más concéntrica de ubicación de los hoteles donde residen clases acomodadas, clases medias altas y turistas, que de manera continua, fluctuando continuamente. Y los grandes bolsones de concentración de miseria que están a su alrededor, y Punta Cana es un ejemplo de eso. Totalmente. Y Bávaro es un ejemplo de eso. Entonces, ¿de qué enferma la gente en las concentraciones de población y de qué enferma la gente en el otro lado? Para que midamos efectivamente la pobreza. En términos de salud, por ejemplo, nosotros podemos hacer una medición en La Romana y en Higüey. Por ejemplo. ¿Qué pasa en esas dos comunidades? Lo que eran comunidades campesinas. Y óyeme, porque también en términos social, que también se constituye un tema de salud pública, donde nosotros tenemos los mayores niveles de prostitución, infantil incluso. En esos puntos. Ok, porque parece como que la pobreza y la extrema pobreza que produce eso, parece que es parte de los atractivos para que unos turistas asombrados en el otro país, que es República Dominicana, que se vende fuera de aquí, que es, por ejemplo, Punta Cana, ¿no? Sí, ese es otro país. Ese es otro país. Digo, en términos telegénicos y de publicidad, y de propaganda. De explotación turística, que a mí me podría parecer muy válido. Pero que eso tenga un impacto positivo también en la comunidad, que no es así. Entonces yo no sé cuál es el problema, pero eso es de las cosas que en esos foros internacionales no se pueden hablar. Pero además, maneje la cosa como otra vez. Dígame, de un paquete turístico, ¿cuánto se queda en la República Dominicana y cuánto se va afuera? O se queda, es más, ¿cuánto no llega nunca al país? De los paquetes turísticos, ¿cuánto se queda? ¿Cuál es verdad que es mucho por nuestra pobreza, pero si usted lo relaciona con la tasa de ganancia de esos grupos, es una chilata lo que efectivamente eso da, y eso pasa con todo. Ese es el papel justamente de la economía monopólica y de la manera en que como el crecimiento regido por la lógica del monopolio aumenta de manera brutal la pobreza. Lo que decía Jefferson, no me canso de repetirlo, presidente del Consejo de Directores del Banco Mundial. O sea, en los últimos años no se había producido nunca una inversión en materia de la producción y de la riqueza tan grande como la que se había producido, pero en la medida en que eso se había producido tanta riqueza, pero en paralelo a eso tampoco nunca se había producido en la historia de la humanidad tanta pobreza. Y él terminaba diciendo, ha fracasado la nueva arquitectura mundial. Él, un tipo libre de sospecha, dirigiendo el Banco Mundial. Así es. Entonces, aquí nos quieren vender la cosa de otra manera, hay que decirle que no, y este pueblo tiene que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque si no vamos a llegar a ese momento que tú estás reiterando, es un peligro y un riesgo de esa gigantesca confrontación social, sin saber efectivamente cuáles pueden ser las consecuencias de ella. Y ojalá y no sea así. Ojalá y no sea así, porque las tierras arrasadas nunca han resuelto nada, porque son la lógica manifiesta de la irracionalidad.
de la espontaneidad brutal, desordenada. Sobrevivencia. Entonces, hijo de la sobrevivencia. Entonces, eso hay que superarlo, es sobre la base del examen delicado y cuidadoso de la realidad de un país que merece mejor suerte, un país que con lo que produce, lo que puede producir nada más de alimento en el Valle del Cibao alimenta los habitantes de esta isla, podría, y lo del lago haitiano. Ahí produciendo alimentos con toda la tecnología y los avances que tiene, no el mundo hoy, sino los que hemos podido nosotros malamente hacer acopio como país de economía pequeña y país subdesarrollado. Aún así, lo demostró Cuba en periodos anteriores, que fue capaz, sobreviviéndole a 50, 60 millas al imperio norteamericano, de producir condiciones de vida. 90 millas, ¿no? Sí, 90 millas, condiciones de vida para su pueblo que lo pusieron a la vanguardia hasta de la salud, frente a los propios Estados Unidos. Y todavía se lo cobran, a propósito del COVID y de su como le cobran de su Haití, vacuna. Como le cobran a Haití todavía la afrenta de haber declarado la libertad de los esclavos y haber hecho la primera revolución social en este continente, cuando en 1804 se liberaron de las potencias europeas, y Francia no lo perdonó nunca. Y los gringos vinieron a Pero sustituir a ellos. no solo no lo perdonó, sino que lo depredó, lo desangró, se lo tragó vivo. Y ahora se lo quiere cobrar de nuevo. Óyeme, Hay pero, que ser pechuga no, mira, eso. pero eso es interesante, Fernando. ¿Cómo se lo quieren cobrar de nuevo? Y lo decía, y había un planteamiento de Piketty que te comentaba el otro día, y tú decías, ojo con eso, cuidado, porque eso puede ser un engaño Sí, de nuevo, claro, con el pobre Haití. Vamos a la pausa de un pronto, vamos a ver eso, porque la verdad la gente, cuando se habla Francia, la deuda con Haití, y ahora una especie como de receta, de resarcimiento respecto al caso haitiano. Y viniendo un planteo de un tipo que se le llama el nuevo Marx. Para que te lo sepas. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Es francés. Vamos a la pausa. Señores, ya estamos al aire de nuevo y nosotros dejamos una inquietud. Hablábamos sobre lo que decía el economista Tomás Piketty, que estaba haciendo una reclamación de la restitución del Estado francés a Haití, y hablaba de 28 mil millones de dólares como resultado de ese dinero mal habido, que dicen ellos que tiene que ser un reclamo justo. Óyeme, 28 mil millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Yo he escuchado aquí mismo, en este mismo programa, a mi amigo Manuel Sevilla hablar de un fideicomiso para Haití. Ay, virgendal. Yo no, la verdad, yo estoy que me aterro cada vez que oigo hablar de fideicomiso. Y por supuesto eso viene, y esa cifra, mira, y ese monto. Te paro ahí. Si tú haces un fideicomiso para Haití, yo estoy absolutamente seguro, 100% seguro, que los principales proponentes no, sino aportantes. ¿Existe la palabra? Sí, hombre. De recursos y de muchos millones, de cientos de millones de dólares y probablemente miles de millones de dólares, van a ser justamente los cárteles de la droga de Gonaïves y de Jacmel en Haití, que son precisamente los cárteles internos articulados a los cárteles de Colombia, a los cárteles vinculados al negocio y a los cárteles dominicanos. Vinculados. Seguro que van a ser. ¿Por qué? Porque en un fideicomiso lo primero que está garantizado es el secreto bancario, el secreto de la fuente. Ahí no hay que rendirle cuenta a nadie de dónde vienen los capitales. El problema es que usted cumplió, si usted aportó tanto, le toca tanto. ¿Tú recuerdas este fragmento? O sea, que de es un poema instrumento de blanqueo. ¿Tú te recuerdas, pero no solamente eso, tú te recuerdas este fragmento de poema? Sé que para engullirte como sardinas rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celosa de los hombres que construyen la vida y nunca en las grandes batallas. ¿Es algo así? Ese es nuestro poeta nacional. Claro. Pedro Mir. Pedro Mir, así es. Eso fue advertido ya. Esos cárteles son como esos tiburones que están rondando, ¿no? Claro, por supuesto. Detrás de como pirañas insaciables detrás de la presa. Y Haití, ahí, con ese pueblo digno, de verdad. Que no le queda una matita arriba, pero tiene en su subsuelo, en su terreno, las riquezas minerales, oigan bien, voy a decir, de la que andan detrás y ya tienen una parte bajo control, las principales mineras del mundo, Barrick Gold, Unigol y Goldcorp.
para poner esas tres, pero que además tiene detrás de sí todas las empresas mineras que andan detrás de las llamadas tierras raras, que son justamente esos minerales que sirven para que usted tenga un celular en las manos. Y que nosotros tuvimos para la alta nos tecnología. dio unas explicaciones muy detalladas, un técnico haitiano, doctor en ciberseguridad. ¿En ciberseguridad? Sí, sobre ese caso, señores, y nos hablaba precisamente de esas tierras raras. En Haití. Que por más que la han querido depredar y empobrecer, todavía sigue sacando la baba a la boca. Así es. Muchos Y el tema incluso que supuestamente es un grave problema del agua, porque en Haití lo voy a decir claro, al joderse la floresta, como diría Balaguer, ¿verdad? Al fuñirse esa capacidad de generación de vida vegetal, hay una cosa que queda en Haití y que está siendo estudiada de manera muy celosa y muy cuidadosa, sobre todo por empresas de capitales nórdicos europeos. Y sobre todo de esa zona de Escandinavia, que es el problema del agua, porque como quiera que sea, necesitan eso. Y el tratamiento incluso de la plataforma marina en Haití y el uso y el aprovechamiento de algunas áreas de costa hacia el sur, no solo por el interés geopolítico, y hacia el norte, en la zona justamente de Montecristi a Cabo Haitiano, a Cap-Haitien, como dicen ellos. Que es el norte de Haití. De la parte de los ricos. Sí, que además está frente a la costa este de los Estados Unidos, como está el puerto de Montecristi. Entonces, todo eso está siendo examinado. Haití tiene esas ventajas. Y además, desde el punto de vista geopolítico, es el frente de sur a norte de todo lo que es una parte del Caribe insular que tiene problemas con la lógica norteamericana porque han sido colonias fundamentalmente francesas, holandesas e inglesas, y que tienen ese problema, pero que ya encuentran incluso cauces como acaba de ocurrir recientemente en Barbados. Entonces, ese proceso de Haití, ese proceso de la República Dominicana, es un asunto que hay que vincularlo a la realidad que nosotros vivimos, porque está asociado no solo al papel de los grandes grupos económicos, sino que está asociado a un tema tan delicado como es el tema migratorio. Y otra vez se terminó el tiempo. No me digas. Sí, hombre. Pero mañana es miércoles, ¿no? Sí, estamos a mitad de semana. Y mañana nos vamos a reencontrar de nuevo. El punto crítico yo creo que lo terminamos buscando con el fideicomiso y los 28 mil millones de dólares que dice el nuevo Marx de la economía. Vaya, el señor Thomas Piketty. Pero como vamos a hablar de eso, mañana vamos a tener la presencia de un abogado aquí que maneja no solo el tema del fideicomiso, sino que tiene un proceso especial abierto que ha llamado mucho la atención en el país, que tiene que ver precisamente con el fideicomiso público de Punta Catalina. Pues ya ustedes mañana saben. Estaremos con Trajano aquí, va a pasar por un ratito. O sea que va a ser un programa, señores, prometedor. Muchas gracias, nos reencontramos mañana.